En la boda de mi nieta, mi nuera me señaló con el dedo y dijo: «Ella es la empleada de la familia, no hablen con ella». Todos me ignoraron el resto de la fiesta. Entonces decidí salir. Pero cuando los padres del novio descubrieron quién era yo en realidad, pánico. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. Me llamo Rebeca y tengo 65 años. Durante toda mi vida he aprendido que las heridas más profundas vienen de las personas que más deberían amarte. Pero nunca imaginé que mi propia familia me humillaría de la forma más cruel posible en el día que debería haber sido una celebración. Era el día de la boda de Sophie, mi nieta de 23 años. Había esperado este momento durante meses, imaginando cómo sería verla caminar hacia el altar, radiante en su vestido blanco. Como cualquier abuela, quería estar presente en uno de los días más importantes de su vida. Me vestí con cuidado esa mañana, eligiendo un vestido azul marino sencillo que había comprado en una tienda de segunda mano. No era ostentoso, pero era digno. Me peiné mi cabello gris en un moño bajo y me puse los únicos pendientes de perlas que tenía, un regalo de mi difunto esposo de hace 30 años. En el espejo veía a una mujer mayor que había trabajado duro toda su vida, que había criado a sus hijos con amor y que merecía respeto. Llegué al elegante salón de recepciones en mi viejo Honda Civic del 2005. El lugar era impresionante. Un edificio de ladrillo rojo con jardines perfectamente cuidados y ventanas enormes que dejaban entrar la luz dorada de la tarde. Clearly, este evento había costado una fortuna. Me pregunté cómo David, mi hijo, había logrado pagar todo esto con su salario. Al entrar, me sentí inmediatamente fuera de lugar. Los invitados vestían trajes caros y vestidos de diseñador. Las mujeres llevaban joyas que brillaban bajo las lámparas de cristal, y los hombres lucían relojes que probablemente costaban más que mi renta de 6 meses. Yo, con mi vestido sencillo y mi bolso gastado, me sentía como una intrusa en un mundo al que claramente no pertenecía. Busqué a mi familia con la mirada. Vi a David, mi único hijo, conversando animadamente con otros invitados. Llevaba un smoking perfectamente ajustado y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. A su lado estaba Melanie, mi nuera, deslumbrante en un vestido dorado que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual. Su cabello rubio estaba peinado en ondas perfectas y sus uñas manicuradas brillaban mientras gesticulaba durante su conversación. Me acerqué lentamente, esperando un saludo cálido, un abrazo, tal vez una palabra amable. Después de todo, era la abuela de la novia, pero cuando Melanie me vio acercarme, su expresión cambió completamente. Su sonrisa se desvaneció y sus ojos se endurecieron. «Disculpen», dijo Melanie a las personas con las que estaba conversando, su voz lo suficientemente alta como para que otros invitados cercanos pudieran escuchar. «Ella es la empleada de la familia. No conversen con ella». El mundo se detuvo. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. Las palabras de Melanie cortaron el aire como una navaja, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Los invitados me miraron con una mezcla de confusión y desdén, como si fuera una intrusa que había logrado colarse en un evento privado. «Melanie», susurré, mi voz temblando, «soy la madre de David, soy la abuela de Sophie». Ella me miró con frialdad, como si fuera una molestia menor que necesitaba ser manejada discretamente. «Mamá Rebeca», dijo con un tono condescendiente que hizo que mi nombre sonara como una broma, «creo que hay alguna confusión. ¿Por qué no vas a verificar si necesitan ayuda en la cocina?» David estaba parado junto a ella, y por un momento nuestros ojos se encontraron. Vi un destello de incomodidad en su rostro, pero no dijo nada. No me defendió, no corrigió a su esposa. Simplemente desvió la mirada y continuó su conversación como si yo no existiera. El grupo de invitados se dispersó lentamente, murmurando entre ellos mientras me dejaban sola. Algunos me lanzaron miradas de lástima, otros de curiosidad mórbida. Me quedé allí parada, sintiéndome más pequeña con cada segundo que pasaba.
Traté de acercarme a otros familiares, primos lejanos y conocidos de la familia que habían venido a la boda. Pero las palabras de Melanie se habían extendido como un virus. Cada vez que intentaba unirme a una conversación, las personas se excusaban educadamente y se alejaban. Algunos me trataron con la cortesía forzada que se le da a la servidumbre. Otros simplemente me ignoraron por completo. Durante la ceremonia, me senté en la última fila, sola. Veía a Sophie caminar hacia el altar, hermosa y radiante, pero mi corazón estaba roto. Esta era mi nieta, la niña a la que había cuidado cuando era pequeña, a la que había leído cuentos y había consolado cuando lloraba. Pero ella también evitó mi mirada durante toda la ceremonia. En la recepción no tenía mesa asignada. Cuando pregunté discretamente a uno de los organizadores, me dijeron que había habido un error en la lista de invitados. Me dieron una silla en una mesa cerca de la cocina, donde el personal de servicio tomaba sus descansos. Observé desde lejos cómo mi familia celebraba. David bailó con Sophie, Melanie posó para fotos profesionales y todos parecían estar teniendo el momento de sus vidas. Yo era invisible, un fantasma en la celebración de mi propia nieta. La humillación se intensificó cuando varios invitados comenzaron a preguntarme si podía traerles bebidas o limpiar mesas. Algunos lo hacían con malicia, otros genuinamente creían que yo era parte del personal. Cada solicitud era como una puñalada en el corazón. Finalmente, no pude soportarlo más. Me levanté de mi silla cerca de la cocina, tomé mi bolso gastado y caminé hacia la salida. Nadie notó mi partida. Nadie me detuvo. Nadie me preguntó a dónde iba. Mientras caminaba hacia el estacionamiento, las lágrimas que había estado conteniendo toda la noche finalmente comenzaron a caer. 65 años de vida, 38 años de ser madre de David, 23 años de ser abuela de Sophie, y todo se reducía a esto, ser tratada como una empleada en la boda de mi propia nieta. Pero lo que mi familia no sabía, lo que Melanie, en su arrogancia, nunca se molestó en descubrir, era quién era yo realmente, y estaban a punto de descubrirlo de la manera más impactante posible. Caminé por el estacionamiento con pasos lentos, tratando de procesar lo que acababa de suceder. El aire fresco de la noche contrastaba con el ambiente sofocante del salón, pero mi corazón seguía acelerado por la humillación. Mis manos temblaban mientras buscaba las llaves en mi bolso, y por un momento pensé que no podría encontrarlas. Estaba a punto de abrir la puerta de mi onda cuando escuché pasos detrás de mí. Me di vuelta y vi a una pareja elegante acercándose. El hombre, de unos 60 años, vestía un traje impecable de color gris oscuro, y la mujer, aproximadamente de mi edad, llevaba un vestido de seda azul marino que claramente había costado más que mi presupuesto de 3 meses. «Disculpe», dijo la mujer con una voz refinada pero cálida. «¿Es usted Rebecca Whitmore?» Esas palabras me golpearon como un rayo. Hacía años que nadie me llamaba por mi nombre completo. Para mi familia, yo era simplemente mamá Rebecca o la abuela. Pero Rebecca Whitmore era quien yo había sido antes de sacrificar todo por mi familia. «Sí», respondí con cautela, secándome discretamente una lágrima de la mejilla. «Soy Rebecca». El rostro de la mujer se iluminó con reconocimiento, pero también con preocupación. «Soy Catherine Hampton, y este es mi esposo Robert. Nuestro hijo Marcus se casó con su nieta esta noche». Mi corazón se aceleró. Estos eran los padres del novio, las personas que acababan de presenciar mi humillación pública. Me preparé para más vergüenza, esperando que me preguntaran por qué había salido tan temprano o por qué había estado sentada sola. «Señora Whitmore», continuó Catherine, su voz llena de una incredulidad genuina. «No puedo creer lo que acabamos de presenciar ahí dentro. ¿Su propia familia la trató de esa manera?» Robert se acercó un paso más, su expresión seria. «Rebecca, la conocemos de reputación. Sabemos quién es usted. Lo que vimos esta noche es absolutamente inaceptable». Me quedé allí parada, confundida. ¿Ellos sabían quién era yo? ¿Cómo era posible? Había mantenido mi identidad en secreto durante tantos años, viviendo modestamente para no crear divisiones en mi familia. Catherine debió notar mi confusión porque continuó. «Mi querida,
Usted es Rebecca Whitmore, la fundadora de la Fundación Whitmore para la Educación. Hemos estado en varios eventos benéficos donde usted ha sido homenajeada. Su trabajo ha transformado las vidas de miles de jóvenes. El aire se sintió más denso a mi alrededor. Era cierto. Hacía 15 años, después de recibir una herencia inesperada de una tía lejana, había establecido una fundación que otorgaba becas educativas a estudiantes de bajos recursos. Pero había insistido en mantener un perfil bajo, manejando todo a través de abogados y administradores. Solo aparecía en eventos cuando era absolutamente necesario y siempre pedía que no se tomaran fotografías. Señora Hampton, dije con voz temblorosa, mi familia no sabe sobre la fundación. He preferido mantenerlo privado. Robert frunció el ceño. ¿Su familia no sabe que usted es una de las filántropas más respetadas de esta ciudad? ¿No saben que la revista City Life la nombró una de las 50 mujeres más influyentes del año pasado? Negué con la cabeza, sintiendo una mezcla de tristeza y frustración. Ellos creen que soy solo una viuda jubilada que vive con una pensión modesta. Nunca les dije la verdad porque quería que me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Catherine se acercó y tomó mis manos entre las suyas. Eran suaves y cálidas, y por primera vez en toda la noche sentí algo parecido a la compasión. Mi querida Rebecca, lo que su nuera hizo esta noche fue cruel y humillante, pero más que eso, fue un error terrible. No entiendo, susurré. Robert intercambió una mirada significativa con su esposa antes de continuar. Rebecca, nosotros conocemos a David profesionalmente. Él trabaja para Harrison & Associates, ¿verdad? Asentí. David había conseguido ese trabajo como contador hace 5 años, y siempre había estado orgulloso de trabajar para una de las firmas de contabilidad más prestigiosas de la ciudad. Bueno, continuó Robert, resulta que mi familia tiene una participación significativa en esa firma. De hecho, yo estoy en la junta directiva. Mi corazón comenzó a latir más rápido. No sabía hacia dónde se dirigía esta conversación, pero podía sentir que algo importante estaba a punto de revelarse. Catherine continuó. Pero eso no es todo. ¿Recuerda el proyecto de desarrollo residencial en el que David trabajó el año pasado? ¿El complejo de apartamentos Riverside Gardens? Sí, respondí lentamente. Él estaba muy emocionado por ese proyecto. Dijo que era la cuenta más grande de su carrera. Ese proyecto, dijo Robert con una sonrisa irónica, fue financiado parcialmente por fondos de inversión que están directamente conectados con organizaciones benéficas, específicamente con la Fundación Whitmore. El mundo pareció inclinarse bajo mis pies. ¿Qué está diciendo? Estoy diciendo, continuó Robert, que el éxito profesional de su hijo, el proyecto que lo estableció como un contador respetado en la firma, fue posible gracias al dinero de su propia fundación. Sin saberlo, usted ha estado apoyando indirectamente la carrera de David durante años. Catherine añadió suavemente, y no solo eso. La escuela privada donde estudió Sophie, Westfield Academy, recibe donaciones anuales significativas de la Fundación Whitmore. Su nieta recibió una educación de élite gracias a su generosidad. Me apoyé contra mi carro, sintiendo que mis piernas podrían fallarme en cualquier momento. Durante años había vivido modestamente, ahorrando cada centavo de mi pequeña pensión, mientras secretamente financiaba una fundación que, sin que yo lo supiera, había estado beneficiando a mi propia familia. «Hay más», dijo Robert, su voz ahora más seria. El edificio donde David y Melanie tienen su apartamento, el complejo Maple Heights, fue renovado hace 3 años con fondos de una subvención para vivienda de calidad. ¿Sabe quién proporcionó esa subvención? No necesitaba que me lo dijera, ya sabía la respuesta. La Fundación Whitmore, susurré. Catherine asintió. Su familia ha estado viviendo una vida que fue hecha posible por su generosidad, y ni siquiera lo saben. Mientras tanto, la tratan como si fuera invisible. Robert se aclaró la garganta. Rebecca, tengo que preguntarle algo importante. Después de lo que presenciamos esta noche, ¿está segura de que quiere que su familia continúe beneficiándose de su generosidad sin siquiera saber de dónde viene?
La pregunta quedó suspendida en el aire nocturno. Por primera vez en años, comencé a considerar una posibilidad que nunca antes había contemplado, que tal vez era hora de que mi familia conociera exactamente quién era Rebecca Whitmore. Y más importante aún, tal vez era hora de que experimentaran cómo se sentiría la vida sin la protección invisible que yo había estado proporcionándoles durante tanto tiempo. Señores Hampton, dije finalmente, mi voz más firme de lo que había sido en toda la noche. Creo que es hora de que tengamos una conversación muy seria sobre el futuro. Los Hampton y yo regresamos al salón de recepciones con una determinación que yo no había sentido en años. Catherine caminaba a mi lado. Su presencia me daba una fuerza que había olvidado que tenía. Robert iba un paso adelante, su mandíbula tensa con lo que claramente era indignación contenida. ¿Está segura de que quiere hacer esto ahora? Y me preguntó Catherine en voz baja mientras nos acercábamos a la entrada. Podríamos esperar hasta mañana, tener esta conversación en privado. Negué con la cabeza. No, ya he esperado demasiado tiempo. Mi familia necesita entender las consecuencias de sus acciones esta misma noche. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando entramos. La banda tocaba una canción animada, las parejas bailaban en la pista de baile y el champán fluía libremente. Nadie había notado mi ausencia, tal como había esperado. Para ellos, yo era completamente irrelevante. Localicé a David y Melanie en el bar, rodeados por el mismo grupo de invitados con los que habían estado conversando cuando me humillaron. Melanie reía estridentemente ante algo que alguien había dicho, su copa de champán casi vacía en la mano. David sonreía, pero pude ver que estaba un poco intoxicado por la forma en que se balanceaba ligeramente. Robert se dirigió directamente hacia ellos, y Catherine y yo lo seguimos. La determinación en sus pasos era imposible de ignorar, y algunas personas comenzaron a voltearse para mirarnos. «David Whitmore», dijo Robert con una voz que cortó a través del ruido de la fiesta. Su tono era firme, el de un hombre acostumbrado a comandar respeto en las salas de juntas. Mi hijo se volteó, claramente sorprendido de ser abordado por el padre del novio. Su expresión cambió inmediatamente a una de respeto nervioso. «Señor Hampton, qué honor conocerlo finalmente. Espero que esté disfrutando de la celebración». «En realidad», respondió Robert, «necesito hablar con usted sobre algo muy serio. Es sobre su madre». David frunció el ceño, confundido. «¿Mi madre?» «Ella. Bueno, ella ya se fue. No se sentía bien y decidió irse temprano». Melanie se rió, claramente sin darse cuenta de la tensión en el aire. «Oh, sí, la pobre probablemente se sintió fuera de lugar. Este tipo de eventos no son realmente para personas como ella». El silencio que siguió fue tan denso que parecía que el aire mismo se había solidificado. Robert miró a Melanie con una expresión que podría haber congelado el infierno y Catherine dio un paso adelante. «¿Personas como ella?», repitió Catherine, su voz peligrosamente tranquila. «¿Se refiere a personas como Rebecca Whitmore, la fundadora de la Fundación Whitmore para la Educación?» David parpadeó, claramente confundido. «Disculpe, creo que hay alguna confusión. Mi madre es Rebecca Hernández. Es viuda y vive de una pensión pequeña». «Es su madre», dijo Robert. «Es Rebecca Whitmore, y es una de las filántropas más respetadas de esta ciudad». Melanie se rió nerviosamente. «Eso es imposible. La señora de la que ustedes hablan es rica y famosa. Mi suegra vive en un apartamento pequeño y conduce un auto del 2005. «Exactamente», dijo Catherine, «porque ella eligió vivir modestamente, pero eso no cambia el hecho de que su fundación Whitmore tiene activos por más de $15 millones. Vi cómo el color se drenaba del rostro de David. Melanie se quedó con la boca abierta, su copa de champán temblando en su mano. «Eso es ridículo», tartamudeó Melanie. «Ustedes deben estar confundidos. Ella es solo. «¿Solo qué?», pregunté, apareciendo detrás de Catherine. Todos se voltearon hacia mí. David se veía como si hubiera visto un fantasma, y Melanie se quedó completamente muda por primera vez en su vida. «Mamá»,
dijo David con voz temblorosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estos señores están diciendo estas cosas? Respiré profundamente, sintiendo décadas de dolor y decepción acumulándose en mi pecho. Están diciendo la verdad, David. Soy Rebecca Whitmore. He sido Rebecca Whitmore durante los últimos 15 años. Pero eso es imposible, susurró Melanie. Tú no tienes dinero. Vives en ese apartamento horrible, conduces ese auto viejo. Elijo vivir así, respondí tranquilamente, porque quería que ustedes me amaran por quien soy, no por lo que tengo. Aparentemente eso fue un error. Robert se aclaró la garganta. David, tal vez debería saber que su trabajo en Harrison and Associates, específicamente el proyecto Riverside Gardens, que lo estableció como uno de los mejores contadores de la firma, fue financiado parcialmente por la Fundación Whitmore. David se tambaló ligeramente. ¿Qué? Catherine continuó. Y Melanie, la escuela privada donde estudió Sophie, Westfield Academy, recibe donaciones anuales de $50,000 de la Fundación Whitmore. La educación de élite de su hija fue pagada por la mujer a la que llamó empleada esta noche. Melanie soltó su copa de champán, que se estrelló contra el suelo con un ruido que atrajo la atención de más invitados. El círculo de personas a nuestro alrededor creció, todos escuchando con fascinación mórbida. No, susurró Melanie, negando con la cabeza. Eso no puede ser verdad. Oh, pero hay más, dijo Robert, claramente disfrutando del momento. El apartamento donde viven, en Maple Heights, fue renovado con fondos de una subvención para vivienda de calidad. ¿Adivinen quién proporcionó esa subvención? David se agarró del bar para mantener el equilibrio. Mamá, ¿es esto verdad? Cada palabra, respondí. Durante años he estado financiando indirectamente la vida que ustedes han estado viviendo. El trabajo de David, la educación de Sophie, incluso el apartamento donde viven, todo ha sido posible gracias a los proyectos que mi fundación ha apoyado. Melanie de repente pareció darse cuenta de la magnitud de lo que había hecho. Rebecca, yo no sabía. No, la interrumpí, mi voz más firme de lo que había sido en años. No sabías porque nunca te molestaste en preguntarme sobre mi vida. Nunca te molestaste en conocerme como persona. Para ti, yo era solo un obstáculo molesto que tolerabas porque estaba relacionada con David. Mamá, por favor. David extendió una mano hacia mí. Podemos hablar sobre esto en privado. Estamos en la boda de Sophie, no queremos arruinar. ¿Arruinar qué? Pregunté. ¿Su perfecta celebración? Ustedes ya arruinaron eso cuando decidieron humillarme delante de todos estos invitados. Un murmullo se extendió por la multitud que se había formado a nuestro alrededor. Podía escuchar fragmentos de conversaciones. ¿Esa es realmente Rebecca Whitmore? La trataron como a una empleada. ¿Pueden creer esta situación? Sofía aparecía en ese momento, todavía en su vestido de novia, con Marcus a su lado. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué todo el mundo está? Se detuvo cuando me vio, sus ojos muy abiertos. Abuela, pensé que te habías ido. Me fui, respondí tranquilamente, pero regresé para aclarar algunas cosas. Marcus, que había estado escuchando la conversación, se acercó a sus padres. ¿Es verdad? ¿Es ella realmente Rebecca Whitmore? Sí, confirmó su padre. Y acabamos de presenciar cómo su familia la trató esta noche. Sophie miró confundida entre su madre y su abuela. No entiendo. Mami, ¿qué hiciste? Melanie estaba temblando ahora, claramente dándose cuenta de que había cometido un error catastrófico. Sophie, cariño, hubo una pequeña confusión. No hubo confusión, dije claramente. Tu madre me dijo a todos que yo era la empleada de la familia. Me dijeron que no hablaran conmigo. Pasé toda la noche sentada sola mientras ustedes celebraban. El horror se reflejó en el rostro de Sophie. Abuela, yo no sabía. Tú tampoco dijiste nada para defenderme, respondí, sintiendo que mi corazón se endurecía. Ninguno de ustedes lo hizo. El silencio que siguió fue devastador. Mi familia se quedó allí parada, enfrentando por primera vez las consecuencias de años de negligencia y falta de respeto. Finalmente,
David encontró su voz. Mamá, lo siento mucho. No sabíamos. Ahora saben, dije simplemente. Y ahora necesito decidir qué voy a hacer con esa información. La revelación cayó sobre mi familia como una bomba, y yo pude ver el exacto momento en que cada uno de ellos comenzó a entender las verdaderas implicaciones de lo que había sucedido. El salón de recepciones, que momentos antes había estado lleno de música y risas, ahora se sentía tenso y silencioso alrededor de nuestro pequeño círculo. Sophie fue la primera en intentar arreglar la situación. Se acercó a mí con lágrimas en los ojos, su vestido de novia susurrando contra el suelo de mármol. Abuela, por favor, tiene que haber una explicación. Mamá no quiso decir. Sí quiso decir, la interrumpí suavemente. Y tú lo sabes, Sophie. Tú estabas ahí cuando tu madre dijo esas palabras. Tú me viste sentada sola durante toda la ceremonia. Y no dijiste nada. Marcus Hampton se acercó a su nueva esposa, claramente incómodo con la situación. Sophie, tal vez deberíamos. No, dijo David de repente, su voz más alta de lo normal. El alcohol y el shock habían eliminado sus filtros usuales. Necesitamos resolver esto ahora mismo. Mamá, si esto es verdad, si realmente tienes todo ese dinero, entonces necesitamos hablar sobre la familia, sobre nuestro futuro juntos. La forma en que dijo «nuestro futuro» me hizo sentir náuseas. Ya no estaba pensando en disculparse o en reparar la relación. Estaba pensando en lo que yo podría hacer por él ahora que sabía la verdad. Melanie, que había estado inusualmente callada, de repente encontró su voz. «Rebeca, cariño, creo que hubo un terrible malentendido esta noche. Yo nunca quise que te sintieras». ¿Que me sintiera como qué?, pregunté. ¿Invisible? ¿Sin valor? ¿Como una empleada en la boda de mi propia nieta? Fue solo una broma, tartamudeó Melanie, sus mejillas sonrojándose. Ya sabes cómo soy, siempre bromeo. No pensé que te lo tomarías tan en serio. Robert Hampton dejó escapar una risa amarga. ¿Una broma? Señora, yo estuve ahí, vi cómo trató a esta mujer. No había nada de broma en eso. Catherine se acercó a mí y puso una mano protectora en mi brazo. Rebeca, usted no tiene que someterse a esto. Ha hecho más que suficiente por esta familia. Sus palabras resonaron en mi mente. Tenía razón. Había hecho más que suficiente. Durante años había sacrificado mi propia comodidad para mantener a mi familia cerca. Había vivido en un apartamento pequeño cuando podría haber tenido una mansión. Había conducido un auto viejo cuando podría haber tenido una flota de vehículos de lujo. Todo para que ellos no me vieran como una fuente de dinero, sino como una persona digna de amor. Pero ellos nunca me habían visto como una persona digna de amor. Para ellos, yo era solo una carga molesta que toleraban porque era familia. Mamá, dijo David, acercándose cautelosamente. Sé que esta noche no salió como esperábamos, pero podemos solucionarlo. Somos familia. Siempre podemos solucionarlo. ¿Podemos? Y pregunté, mirándolo directamente a los ojos. David, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba, qué necesitaba, si era feliz? David abrió la boca para responder, pero no salieron palabras. La verdad era que no podía recordarlo. ¿Y tú, Sophie? Me volví hacia mi nieta. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos, realmente hablamos, sobre algo más que tus planes de boda? Sophie también se quedó sin palabras, lágrimas corriendo por sus mejillas perfectamente maquilladas. Melanie, desesperada por recuperar el control de la situación, se acercó más. Rebeca, entiendo que estés molesta, pero pensemos en esto racionalmente. Somos familia. Tenemos que apoyarnos mutuamente, especialmente ahora que sabemos sobre tus recursos. Ahí estaba, la verdadera razón por la que de repente querían arreglar las cosas. No era por amor, no era por arrepentimiento genuino. Era por dinero. ¿Mis recursos? Repetí lentamente. ¿Es eso lo que soy para ustedes ahora? ¿Un recurso? No, por supuesto que no, dijo David rápidamente. Eres nuestra madre, nuestra abuela.
pero tiene que admitir que esta información cambia las cosas. Podríamos hacer tanto juntos como familia. ¿Cómo qué?, pregunté. Melanie se animó, claramente viendo una oportunidad. Bueno, podríamos mudarnos a una casa más grande. Sophie y Marcus podrían tener una boda de luna de miel más extravagante. David podría finalmente iniciar su propio negocio de contabilidad. Las posibilidades son infinitas. Cada palabra que salía de su boca confirmaba mis peores temores. No estaban arrepentidos por haberme lastimado. Estaban emocionados por las posibilidades que mi dinero representaba. ¿Y qué hay de lo que yo quiero?, pregunté tranquilamente. La pregunta pareció sorprenderlos. Claramente, no habían considerado que yo pudiera tener deseos o necesidades propias. Bueno, dijo David, por supuesto que queremos que seas feliz, mamá. Queremos que formes parte de todo esto. ¿En serio?, pregunté. Porque esta noche, cuando me humillaron públicamente, cuando me ignoraron, cuando me trataron como si fuera invisible, no parecía que quisieran que formara parte de nada. Marcus Hampton se aclaró la garganta. Tal vez deberíamos dar un paso atrás y permitir que la familia resuelva esto en privado. No, dije firmemente. Los Hampton han sido más amables conmigo en los últimos 30 minutos que mi propia familia en los últimos 5 años. Si van a estar aquí para presenciar mi humillación, también pueden estar aquí para presenciar mi respuesta. El miedo comenzó a filtrarse en los ojos de David. Mamá, ¿qué quieres decir con tu respuesta? Me enderecé, sintiendo una claridad que no había experimentado en años. Quiero decir que tengo algunas decisiones importantes que tomar sobre mi fundación, sobre mis inversiones y sobre quién se beneficia de mi generosidad. Melanie palideció. ¿Qué estás diciendo exactamente? Estoy diciendo, respondí con calma, que todo el dinero que ha estado fluyendo hacia los proyectos que han beneficiado indirectamente a esta familia puede ser redirigido hacia causas que realmente aprecien el apoyo. Sophie sollozó. Abuela, no puedes estar hablando en serio. ¿Por qué no?, pregunté. ¿Por qué debería continuar apoyando a personas que me ven como una empleada? ¿Por qué debería invertir en la educación y las oportunidades de una familia que no puede ni siquiera mostrarme respeto básico? David se acercó, sus manos temblando. Mamá, por favor, no tomes decisiones precipitadas. Estás molesta, lo entiendo, pero... No estoy molesta, David, dije tranquilamente. Estoy desilusionada, estoy herida y estoy cansada. ¿Cansada de qué?, preguntó Sophie. Cansada de ser invisible, respondí. Cansada de dar amor y no recibirlo de vuelta. Cansada de sacrificar mi propia felicidad por personas que ni siquiera se dan cuenta de los sacrificios que estoy haciendo. Melanie comenzó a llorar, pero incluso sus lágrimas parecían calculadas. Rebecca, por favor, piensa en Sophie, piensa en tu nieta. Ella acaba de casarse. Este debería ser el día más feliz de su vida. Tienes razón, dije. Debería serlo. Pero en lugar de eso, es el día en que finalmente entendí que para mi propia familia soy completamente prescindible. Robert Hampton se acercó. Rebecca, si decide hacer cambios en sus donaciones benéficas, mi firma puede ayudarla a manejar los aspectos legales. La oferta resonó en el aire como una sentencia de muerte para las esperanzas de mi familia. David se veía como si fuera a vomitar, Melanie temblaba visiblemente y Sophie lloraba incontrolablemente. «Mamá», susurró David, ¿realmente estás considerando cortar los lazos con nosotros? Miré a cada uno de ellos, a David, quien nunca había defendido, a Melanie, quien me había humillado públicamente, a Sophie, quien había permanecido en silencio mientras yo sufría. «No estoy cortando los lazos», dije finalmente. «Ustedes ya los cortaron esta noche. Yo solo estoy reconociendo la realidad». Y con esas palabras me di la vuelta y caminé hacia la salida, dejando a mi familia enfrentando por primera vez las verdaderas consecuencias de sus acciones. Los días siguientes a la boda fueron un torbellino de llamadas telefónicas, mensajes desesperados y visitas no anunciadas que me negué a recibir. Mi teléfono sonaba constantemente. David, Melanie, Sophie
incluso algunos familiares lejanos que se habían enterado de la situación y de repente recordaron que existía. Pero por primera vez en décadas no respondía a sus llamadas. No corría a consolar a nadie. No traté de suavizar la situación o de minimizar mi dolor para que ellos se sintieran mejor. Me quedé en mi modesto apartamento, rodeada del silencio que había aprendido a apreciar, y finalmente comencé a tomar las decisiones que debería haber tomado años atrás. El lunes por la mañana, 3 días después de la boda, me reuní con mi abogado, Jonathan Pierce, en su oficina en el centro de la ciudad. Jonathan había manejado mis asuntos legales durante los últimos 12 años, desde que establecí la fundación. Era un hombre de 60 años, meticuloso y discreto, que entendía mi deseo de privacidad. «Rebecca», dijo cuando me senté frente a su escritorio de caoba, «debo admitir que tu llamada me sorprendió. En todos los años que hemos trabajado juntos, nunca habías expresado interés en hacer cambios tan dramáticos a la estructura de la fundación». Respiré profundamente, organizando mis pensamientos. «Jonathan, he vivido los últimos 15 años creyendo que podía mantener separadas mi vida personal y mi trabajo filantrópico. Pensé que podía dar generosamente sin que mi familia supiera, y que de esa manera recibiría amor genuino en lugar de interés financiero». «¿Y ahora?», preguntó, sus ojos comprensivos detrás de sus gafas de lectura. «Ahora me doy cuenta de que he estado viviendo una mentira», respondí. «Mi familia nunca me valoró como persona y el dinero que he estado donando ha estado beneficiándolos indirectamente sin que ellos lo sepan ni lo aprecien». Le conté sobre la humillación en la boda, sobre cómo me habían tratado como una empleada, sobre la reacción de mi familia cuando descubrieron quién era realmente. Jonathan escuchó en silencio, ocasionalmente tomando notas. «¿Qué cambios específicos quieres hacer?», preguntó finalmente. «Quiero revocar todas las donaciones que están beneficiando indirectamente a mi familia», dije sin dudar. «La subvención para el complejo Maple Heights, donde vive David, los fondos para Westfield Academy, donde estudió Sophie, cualquier proyecto de desarrollo que esté conectado con la firma de David, todo». Jonathan asintió lentamente. «Eso es perfectamente legal, aunque algunos de estos cambios podrían tener consecuencias significativas para las personas involucradas». «Lo sé», respondí, «y esa es precisamente la idea». Durante las siguientes 2 horas, Jonathan y yo revisamos todos los proyectos y donaciones de la Fundación Whitmore. Fue revelador descubrir cuántos aspectos de la vida de mi familia habían sido tocados por mi generosidad sin que ellos lo supieran. La escuela de Sophie había recibido $150,000 anuales durante los últimos 8 años. El proyecto de desarrollo que había impulsado la carrera de David había recibido $500,000 en fondos de inversión. El complejo donde vivían había sido renovado con una subvención de $200,000 para mejoras de vivienda. «También quiero establecer un nuevo testamento», le dije a Jonathan cuando terminamos de revisar las donaciones. «¿Qué cambios quieres hacer?», preguntó. «Quiero dejar la mayoría de mi patrimonio a organizaciones benéficas que realmente aprecian el trabajo que hacemos. Un pequeño porcentaje puede ir a Sophie, pero solo si cumple ciertas condiciones». «¿Qué tipo de condiciones?». Había pensado mucho sobre esto. «Debe trabajar para una organización sin fines de lucro durante al menos 2 años después de mi muerte. Debe demostrar que entiende el valor del servicio a otros antes de recibir cualquier herencia». Jonathan tomó notas meticulosamente. «¿Y David?». «David no recibe nada», dije firmemente. «Él es un adulto que ha tenido todas las oportunidades del mundo. Si no puede valorar a su propia madre, no merece beneficiarse de su muerte». Mientras hablaba, sentí una extraña sensación de liberación. Durante años había cargado con la responsabilidad de cuidar a mi familia, de protegerlos, de asegurarme de que tuvieran todo lo que necesitaban. Pero ahora me daba cuenta de que, al hacer eso, les había quitado la oportunidad de crecer, de aprender a valorar las cosas, de desarrollar gratitud y compasión. Cuando salí de la oficina de Jonathan esa tarde, mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar. Era David, llamando por 15ª vez ese día. Esta vez decidí responder. «Mamá», su voz sonaba desesperada.
Gracias a Dios que contestas. Necesitamos hablar. Melanie está histérica. Sophie no ha parado de llorar. Y yo. Yo no sé qué hacer. ¿Qué es lo que necesitas, David? Pregunté con calma. Necesito que vengas a casa para que podamos resolverlo. Necesito que entiendas que lo que pasó en la boda fue solo un malentendido terrible. Melanie no quiso decir lo que dijo. ¿En serio? Pregunté, porque me pareció bastante clara cuando le dijo a todos que yo era la empleada de la familia. Estaba nerviosa, explicó David rápidamente. Ya sabes cómo se pone en eventos grandes. Dice cosas sin pensar. David, dije suavemente, ¿tú me defendiste? Hubo una pausa larga. Yo estaba sorprendido. No sabía qué decir. Exactamente, respondí. No sabías qué decir cuando tu esposa humilló a tu madre públicamente. No sabías qué decir cuando me quedé sentada sola durante toda la recepción. No sabías qué decir cuando claramente estaba sufriendo. Mamá, por favor. No, David, por favor, nada. Tengo 65 años. He pasado toda mi vida adulta cuidando de otros, sacrificando mis propias necesidades por las de mi familia. Y ahora, finalmente, voy a cuidar de mí misma. ¿Qué significa eso?, preguntó, y pude escuchar el miedo en su voz. Significa que ya no voy a ser la abuela invisible que acepta cualquier trato que ustedes decidan darme. Significa que voy a vivir mi vida según mis propios términos. Pero somos familia, protestó David. La familia no se abandona. Me reí, pero no había humor en ello. ¿En serio? Porque me parece que ustedes me abandonaron hace mucho tiempo. Yo solo estoy reconociendo oficialmente lo que ya era una realidad. Esa noche, mientras me preparaba una cena simple en mi pequeña cocina, reflexioné sobre las decisiones que había tomado. Por primera vez en años, no sentía el peso constante de la obligación familiar. No tenía que preocuparme por si David necesitaba dinero, o si Sophie estaba feliz, o si Melanie aprobaba mis decisiones. Era libre. El teléfono sonó de nuevo. Esta vez era Sophie. Abuela, sollozó en cuanto respondí. Por favor, no hagas esto. Por favor, no nos castigues por los errores de mamá. Sophie, dije gentilmente, esto no es un castigo, es una consecuencia. ¿Cuál es la diferencia? Un castigo es algo que se impone desde afuera para enseñar una lección. Una consecuencia es el resultado natural de las decisiones que una persona toma. Sophie lloró más fuerte. Pero te amo, abuela. Siempre te he amado. ¿En serio?, pregunté. Porque en tu boda, cuando tu madre me humilló, tú no dijiste nada. Cuando me quedé sentada sola, tú no viniste a hablar conmigo. Cuando claramente estaba sufriendo, tú continuaste celebrando como si nada hubiera pasado. No sabía qué hacer, susurró. Podrías haber hecho lo correcto, Sophie. Podrías haber defendido a tu abuela. Podrías haber mostrado compasión. Podrías haber demostrado que los valores que traté de enseñarte realmente se habían arraigado. Pero tengo miedo, admitió. Tengo miedo de que mamá se enoje conmigo si la contradigo. Y ahí estaba la verdad. Sofía había elegido la comodidad de evitar el conflicto con su madre sobre la dignidad de su abuela. Había elegido la facilidad sobre lo correcto. Sophie, dije suavemente, cuando aprendas a valorar la justicia más que la comodidad, cuando aprendas a defender a los vulnerables, incluso cuando es difícil, entonces tal vez podremos reconstruir nuestra relación. Pero hasta entonces necesito proteger mi propia paz mental. Colgué el teléfono y lo apagué por el resto de la noche. Por primera vez en décadas, cené en silencio completo, sin preocuparme por las necesidades o demandas de nadie más. Y descubrí que el silencio era hermoso. 6 meses después de la boda de Sophie, me encontré sentada en la terraza de mi nuevo apartamento, un hermoso espacio de 2 habitaciones en un edificio con vista al parque central de la ciudad. Por primera vez en 15 años, no estaba fingiendo ser pobre. Había comprado muebles cómodos, arte que me gustaba, y tenía una cocina equipada donde realmente disfrutaba preparar mis comidas. La transformación no había sido solo en mi entorno físico. Había perdido 10 libras sin intentarlo.
Mi cabello había recuperado un brillo que no había tenido en años, y las líneas de preocupación alrededor de mis ojos se habían suavizado. Me veía y me sentía como una versión renovada de mí misma. Los cambios que había implementado a través de Jonathan habían tenido exactamente el efecto que había anticipado. La subvención para el complejo Maple Heights había sido revocada, y David y Melanie habían recibido un aviso de que necesitarían mudarse a un apartamento que pudieran pagar con sus propios ingresos. La donación anual a Westfield Academy había sido cancelada, aunque Sophie ya se había graduado, por lo que esto no la afectó directamente. Más significativamente, los fondos de inversión que habían apoyado el proyecto Riverside Gardens habían sido retirados de cualquier proyecto futuro asociado con Harrison & Associates. David había perdido varias cuentas importantes cuando los clientes se enteraron de que ya no tenía acceso a esos recursos de inversión privilegiados. No me alegraba el sufrimiento de mi familia, pero tampoco me sentía culpable por ello. Habían vivido durante años, beneficiándose de mi generosidad sin saberlo ni apreciarlo. Ahora estaban experimentando cómo era la vida sin esa red de seguridad invisible. Mi nueva rutina incluía trabajo voluntario 3 días a la semana en un centro comunitario donde enseñaba habilidades financieras básicas a mujeres de bajos ingresos. Era un trabajo que me llenaba de propósito de una manera que las donaciones anónimas nunca habían logrado. Podía ver directamente cómo mi tiempo y conocimiento impactaban las vidas de las personas. También había comenzado a socializar de maneras que no había explorado en décadas. Me había unido a un club de lectura, había tomado clases de pintura con acuarelas y había hecho nuevas amistades con mujeres de mi edad que me valoraban por mi compañía, no por lo que podía hacer por ellas. Catherine Hampton se había convertido en una amiga especial. Nos reuníamos para almorzar cada 15 días y habíamos desarrollado una amistad genuina basada en intereses compartidos y respeto mutuo. A través de ella, había conocido a otros filántropos y había comenzado a participar más activamente en la escena benéfica de la ciudad, ya no ocultando mi identidad. Un martes por la tarde, mientras regresaba de mi clase de pintura, encontré a Sophie esperándome en el lobby de mi edificio. Se veía diferente de como la recordaba en su boda. Más delgada, menos arreglada, con ojeras que sugerían que no había estado durmiendo bien. «Hola, abuela», dijo cuando me acerqué. Su voz era tentativa, casi tímida. «Sophie», respondí con neutralidad. «¿Qué puedo hacer por ti?» «¿Podríamos hablar?» «Solo por unos minutos». Consideré su petición. Durante los últimos 6 meses había ignorado la mayoría de los intentos de contacto de mi familia. Pero algo en la forma en que Sophie se veía, en su postura humilde, me hizo sentir curiosidad. «Está bien», dije finalmente. «Podemos hablar en la cafetería de la esquina». Caminamos en silencio hasta el pequeño café donde a menudo desayunaba. Pedimos nuestras bebidas y nos sentamos en una mesa cerca de la ventana. Sophie jugueteó con su taza durante varios minutos antes de hablar. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó en mi boda», comenzó, «y sobre lo que me dijiste después». Esperé en silencio, permitiéndole que continuara a su propio ritmo. «Tienes razón», dijo finalmente, sus ojos llenándose de lágrimas. «Debería haberte defendido. Debería haber dicho algo cuando mamá te trató de esa manera. Pero estaba tan preocupada porque mi día perfecto no se arruinara que ignoré que mi abuela estaba sufriendo». Sus palabras fueron sinceras, sin las justificaciones o excusas que había esperado. «Durante estos meses», continuó Sophie, «he visto cómo papá y mamá han estado luchando. Tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño. Papá perdió algunas cuentas en el trabajo. Y todo este tiempo, ellos han estado diciendo que es tu culpa, que estás siendo vengativa e injusta». «¿Y tú qué piensas?», pregunté. Sophie respiró profundamente. «Creo que finalmente estás haciendo lo que deberías haber hecho hace años. Creo que nos mimaste tanto que nunca aprendimos a valorarte». Esas palabras me tocaron más profundamente de lo que había esperado. Era la primera vez que alguien de mi familia reconocía no solo lo que había pasado, sino el patrón más amplio de comportamiento que había llevado a ese momento. Marcus me ayudó a entenderlo,
continuó Sophie. Me dijo que la forma en que mi familia te trató esa noche fue inexcusable. Me dijo que si yo fuera su abuela, él habría terminado la boda inmediatamente. Sonreí ligeramente. Marcus parece ser un buen hombre. Lo es, confirmó Sophie. Y me ha hecho ver que yo no he sido una buena nieta. Nos sentamos en silencio durante varios minutos. Finalmente, Sophie habló de nuevo. Abuela, no vine aquí para pedirte que vuelvas a ayudarnos financieramente. Ni siquiera vine para pedirte que perdones a mis padres. Vine para disculparme sinceramente por mi propio comportamiento y para preguntarte si tal vez podríamos empezar de nuevo. ¿Qué significa eso para ti? Pregunté. Significa que me gustaría conocerte realmente. No como la abuela que tolero en las reuniones familiares, sino como Rebecca Whitmore. Me gustaría saber sobre tu trabajo, sobre tus intereses, sobre quién eres como persona. ¿Y qué hay de tus padres? Sophie suspiró. Papá y mamá van a tener que encontrar su propio camino hacia ti, si es que alguna vez lo hacen. Yo no puedo arreglar esa relación por ellos, y ya no voy a permitir que su comportamiento dicte el mío. Por primera vez en meses, sentí una pequeña chispa de esperanza con respecto a mi familia. No era la reconciliación total que una parte de mí siempre había deseado, pero era algo genuino. Está bien, dije finalmente. Podemos intentarlo, pero tiene que ser en mis términos. ¿Cuáles son tus términos? Nos vemos cuando yo quiera verme contigo, no cuando tus padres necesiten algo de mí. Hablamos sobre cosas reales, no solo sobre eventos familiares superficiales. Y si alguna vez vuelves a permitir que alguien me falte el respeto en tu presencia sin defenderte, esta conversación termina permanentemente. Sofía sintió solemnemente. Entiendo y acepto. Durante la siguiente hora, Sofía y yo tuvimos la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Me habló sobre sus miedos en su matrimonio, sobre la presión que sentía de sus padres para mantener cierta imagen, y sobre cómo se había dado cuenta de que había estado viviendo la vida que otros esperaban de ella en lugar de la vida que ella realmente quería. Yo le hablé sobre mi trabajo en el centro comunitario, sobre mis nuevas amistades y sobre lo liberador que había sido finalmente vivir según mis propios valores, en lugar de tratar constantemente de complacer a otros. Cuando nos despedimos esa tarde, Sophie me abrazó de una manera diferente a como lo había hecho en años. No era el abrazo obligatorio de las reuniones familiares, sino el abrazo genuino de alguien que realmente se preocupaba. Gracias, abuela, dijo, por no darte por vencida conmigo completamente. Sophie, respondí, yo nunca me di por vencida contigo. Solo necesitaba que tú dejaras de darte por vencida contigo misma. Mientras caminaba de regreso a mi apartamento esa tarde, reflexioné sobre los últimos 6 meses. Había perdido una familia que nunca me había valorado realmente, pero había ganado algo mucho más valioso: el respeto por mí misma. Ya no era la abuela invisible que aceptaba cualquier tratamiento con tal de mantener la paz. Ya no era la benefactora anónima que se sacrificaba en silencio por personas que no apreciaban sus sacrificios. Ya no era la mujer que vivía su vida según las expectativas de otros. Era Rebecca Whitmore, filántropa, mentora, amiga, y una mujer que finalmente había aprendido que el amor propio no es egoísmo, sino supervivencia. Y por primera vez en décadas, estaba completamente en paz conmigo misma.